Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bien, gracias, Buenas profesor. Buenas noches. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, permítame en un momento, yo por acá activo mi cámara. Bienvenidos a todos a esta fase número 4. En estos momentos estamos por iniciar todo lo que tiene que ver con la utilización de herramientas tecnológicas para la gestión como tal de requerimientos. Ya lo veníamos trabajando en la fase 2, la parte de planeación, en la fase 3, la licitación de requerimientos como tal, y en esta fase 4, digamos que tenemos un componente práctico para que ustedes desarrollen habilidades apoyados en tecnologías de información y puedan construir en herramientas libres todo su proceso de requerimientos de acuerdo a lo que entregaron en la fase 3. Entonces, vamos a comenzar este trabajo de especificación de requerimientos. Lo primero, pues básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nos acercamos a un cliente, ¿sí? Queremos hacerle una entrevista, queremos hacer una lluvia de ideas, toda esa información que nosotros encontramos es información que es importante para los clientes, es importante para nosotros como analistas, pero la terminología, de pronto algunas ideas pueden ser contrarias en las personas, entonces no es totalmente precisa, puede ser muy variable y nosotros debemos entregar unos requerimientos totalmente concisos, ¿sí? Muy específicos, muy detallados, para que una persona que está desarrollando pueda como tal crear o codificar un software. ¿Sí? Entonces, los ingenieros que se dedican al análisis de sistemas, digamos que aplican metodologías y técnicas, se vuelven especialistas en procesos para poder dar esta información con el mayor detalle posible. ¿Sí? Entonces, como lo podíamos compartir en algunos espacios con los diferentes tutores en los ejercicios que hicieron en el levantamiento de requerimientos, una persona puede decir, sí, en un gimnasio, que hay que crear un cliente. Y eso puede ser muy claro para la persona que trabaja en el gimnasio, que ya conoce el procedimiento de crear un cliente en el gimnasio y que digamos que es su día a día, entonces pues no va a tener inconvenientes en el momento de pensar cómo va a ser esa creación. Sin embargo, nosotros como analistas, pues nos debemos hacer la pregunta, ¿sí? ¿Cómo es la creación de un cliente? ¿Sí? ¿Qué variables recojo yo? Sí, tengo que preguntar el nombre, tengo que preguntar el apellido, tengo que preguntar la cédula. Sí, entonces, ¿qué otra información que de pronto para nosotros ya no es, digamos, pues tan de sentido común? Ah, es que hay que tomar unas medidas. ¿Qué medidas son? ¿Sí? La talla, el peso. Puede ser que en algunos momentos hayan personas en los equipos de análisis que conozcan los procesos, así como desarrolladores que conozcan los procesos y sea mucho más fácil para ellos entender los requerimientos. Pero nosotros cuando creamos especificaciones de requerimientos debemos ser muy precisos porque seguramente en los equipos de desarrollo habrán personas que no conozcan nada del sector empresarial en el que se están desarrollando los programas. Entonces debemos entregar muy detalladamente la información para poder que esto sea posible de crear. Entonces ya nosotros les decimos, mire, es que el índice de masa corporal se calcula de acuerdo a esta variable, ¿sí? Esto sale de la toma del peso, la talla de la persona. Entonces, con eso es más fácil de crear los requerimientos. Entonces, ¿cómo deben ser esos requerimientos en base a lo que estamos hablando? Primero, tiene que ser cohesivo. Nosotros no podemos crear un requerimiento que haga de todo. ¿Por qué? Porque es que hay que hacer las cosas paso a paso, ¿sí? Nosotros no podemos decir que vamos a hacer un registro de las clases y que necesitamos decir que un entrenador puede atender hasta 5 clientes, pero nosotros no hemos dicho, ¿sí? Cómo funciona la creación del cliente, cómo funciona la creación del entrenador, cómo se crea una clase para llevarlo al caso de lo que estamos trabajando del gimnasio.
Nosotros no podemos en un solo requerimiento generar toda una estructura. Es que el sistema tiene que crear el cliente, crear el entrenador, asignarle clases y poder programar automáticamente, digamos, espacios que estén disponibles. No, nosotros tenemos que crear una única función o característica en el sistema para que el requerimiento sea totalmente claro y preciso y podamos hacer las validaciones posteriores. Entonces, después de mirar que sea cohesivo, tenemos que ver que el requerimiento sea completo, ¿sí? Que toda la información necesaria está allí. Entonces, si yo digo que vamos a crear un cliente y yo registro en el requerimiento que va el nombre, el apellido, la cédula, el teléfono y el correo, pues esas van a ser las variables que los desarrolladores van a crear en el sistema para capturar datos. Seguramente si nosotros lo creamos así y llegamos a entregárselo al cliente, el cliente nos va a decir, ¿y dónde está la talla? ¿Y dónde está el peso? Y a mí me parece relevante que hayan datos de si tiene alguna lesión muscular o alguna lesión ósea, porque eso depende de las rutinas o las clases que se le programan a la persona. Entonces, el analista tiene una responsabilidad grandísima de cara a que la información sea totalmente completa. Por eso, en muchas de las retroalimentaciones de foros, una de las cosas que pedíamos eran sean detallados, sean muy específicos en la información que están trabajando. Lo que sigue es que sean consistentes. El requerimiento tiene que estar alineado a los objetivos del sistema, tiene que estar alineado a la información y requerimientos que ya se han levantado y no se pueden contradecir. Y esto lo mirábamos en el CIPAS que se envió por correo electrónico de la fase 3, en donde, por ejemplo, no podemos decir que si una persona nos pide pago en efectivo, solo efectivo, y otra nos dice, no, tiene que tener pago electrónico, pues yo no puedo dejar un requerimiento que diga que el pago es solo efectivo y otro requerimiento que me diga que el pago es solo electrónico, ¿sí? Porque vamos a tener precisamente un cruce de requerimientos y nosotros tenemos que tener todo en una misma línea, con una misma información y cumpliendo un mismo objetivo. Lo otro que es importante es el alcance, ¿sí? Yo no puedo decir que si voy a hacer un software para registro solamente, pues voy a meter ahí pagos, voy a meter ahí interfaces con otros sistemas. No, yo tengo que ser, digamos, totalmente alineado a los objetivos que yo me planteo para la construcción de esta herramienta, ¿sí? Lo que sigue es que sea correcto. Entonces, pues todos los sistemas de información suplen necesidades de los diferentes clientes, ¿sí? O mejoran ya funcionalidades de herramientas que están creadas. Entonces, un sistema de información que estemos desarrollando y que nosotros estemos trabajando en requerimientos, lo primero es que debemos enfocarnos a que sea un soporte importante del negocio, ¿sí? Del core del negocio en el que estamos trabajando y que podamos resolver esas necesidades de los clientes o los usuarios. Entonces, esas son las características que tenemos, estas 4 iniciales para los requerimientos. Tenemos dentro de otras características, ¿sí? Es, primero que los requerimientos evolucionan. Entonces, yo puedo tener una situación específica en donde tengo un requerimiento hoy, ¿sí? En donde puedo capturar una información, pero a medida que pasa el tiempo, puede ser que ese proceso cambie y digan, vamos a ir al ejemplo que estábamos dando anteriormente de todo lo que son lesiones, ¿sí? Supongamos que fuimos la primera vez, levantamos los requerimientos y nadie pidió lesiones óseas o lesiones musculares, ¿sí? O osteomusculares. Empezamos a crear la herramienta y llega un cliente, se registra en el gimnasio, no dijo que tenía un problema de columna, nosotros tampoco lo preguntamos porque el software no tenía esa opción, y la persona hace una mala fuerza y se lesiona, ¿sí? En el momento en el que se lesiona, pues eso prende una alarma en el gimnasio y llegan nuevos requerimientos donde dicen, venga, en la captura de información del cliente necesitamos que le incluyan las variables, ¿sí? De lesiones osteomusculares para evitar que vuelva a pasarnos lo que nos acaba de ocurrir.
Entonces, los requerimientos no son cerrados, los sistemas de información no son únicos, siempre hay una evolución en ellos. Entonces, es importante tener, digamos, esa información totalmente actualizada y una trazabilidad que nos permita ver cómo evolucionan en el tiempo, ¿sí? Cómo se refinan esos requerimientos, cómo se mejoran. El tema de que sea observable es porque el usuario va a poder ver en el sistema la solución a esa función o a ese proceso que solicitó. Si nosotros decimos que vamos a crear un usuario, pues el sistema tiene que mostrarnos la creación del usuario, ¿sí? Nos tiene que mostrar una pantalla donde podamos capturar los datos y posteriormente ese usuario esté creado. Si tenemos un carro de compras, entonces, pues el usuario cuando haga su validación del requerimiento, pues va a ir y va a verificar ítem por ítem que lo que solicitó esté ahí en ese carro de compras. Entonces, que sea observable es que básicamente se puede experimentar o se va a poder observar, confirmar, verificar, como lo queramos llamar, todas esas funciones dentro del sistema. Factible. La factibilidad es muy importante, ¿sí? Digamos que con el tiempo y la experiencia, los analistas van adquiriendo destrezas para decir, bueno, hay cosas que se van a demorar, ¿sí? Entonces, es posible que nosotros podamos capturar una información rápidamente en un sistema, pero tal vez no sea tan fácil que yo diga, es que yo quiero una conexión automática con un sistema que hay ya nacional, ¿sí? Que me traiga la información de los datos personales de manera automática. Entonces, pues yo quiero que eso se conecte y me muestre todo en base a lo que está cargado en las bases de datos del gobierno. Es un ejemplo. Entonces, nosotros podemos decir como analistas, venga, esto es factible, pero se puede demorar un poco más, ¿sí? O definitivamente con los tiempos que tenemos del proyecto lo podemos desarrollar. Entonces, todo proyecto de desarrollo, ¿sí? Tiene unos tiempos de inicio y de finalización. Entonces, la factibilidad tiene, digamos, esa situación específica de poder analizar si los tiempos que nos están dando son suficientes o los tiempos que nosotros estamos proponiendo son suficientes para cubrir, digamos, esa necesidad. Que no sea ambiguo tiene que ver con una característica y es la habilidad para escribir un requerimiento. ¿Sí? Muchas veces nosotros, digamos que hablamos de una forma y queremos de pronto escribir de esa misma manera y la interpretación que dan a lo que está escrito no es igual. Entonces, lo que nosotros buscamos en un requerimiento es que cualquier persona que lo lea lo entienda igual. Esa es una habilidad, digamos, de escritura. No hay otra forma diferente a trabajar mucho, a escribir mucho y hacer validaciones para ver si lo que nosotros estamos escribiendo, pues es válido y se alinea a lo que estamos planteando en el requerimiento. Ahora, que pueda ser validable es básicamente que cuando nosotros ya tengamos esos desarrollos listos, antes de ponerlos, digamos, a funcionar como tal en producción, ¿sí? En el día a día, pues debemos hacer unas pruebas. Entonces, esas pruebas tienen que darnos un chulo verde, ¿sí? Si fuera una lista de chequeo, entonces nosotros decimos, listo, estamos ok, ya está trabajando el software, ya cumple toda la función y proceso que se solicitaba en el requerimiento, entonces con eso digamos que lo podemos dar por terminado en la versión que estamos trabajando. Ya como hablamos un poco antes, puede ser que llegue una nueva solicitud, ¿sí? Un nuevo ajuste, pero pues digamos que eso sería un ajuste del requerimiento y eso tendrá unos tiempos diferentes. Para lo que nosotros estemos entregando, pues tendremos, digamos, ahí una situación puntual de que se pueda validar el requerimiento que nosotros documentamos. Esta especificación de requerimientos, digamos que es un poco lo que hablábamos al principio, y es que los clientes o cualquier otra fuente, ¿sí? Puede ser imprecisa por el lenguaje natural. Yo puedo hablar de una manera, puedo explicar el proceso de una manera, pero cuando lo voy a escribir, digamos de que ahí debo tener unas habilidades puntuales para poder crearlo
en una terminología técnica que sea muy precisa, muy estructurada, para que los desarrolladores y las personas que hacen parte del proyecto lo puedan entender. Entonces, normalmente las empresas tienen o plantillas, ¿sí? Para uno documentar los requerimientos. Entonces, todos los analistas utilizan una plantilla puntual en donde documentan los requerimientos. Algún estudiante dentro del chat del curso hizo una pregunta: tutores, lo que pasa es que yo veo que los requerimientos no funcionales también aplican a seguridad, también aplican a calidad. Entonces, y uno mira los funcionales y también como que pues se puede compartir como si fueran del sistema o se pueden compartir como si fueran de usuario. Y efectivamente pasa eso, ¿sí? Las clasificaciones de los requerimientos tienden a que en algunos momentos pueden articularse como los unos con los otros, para algunos puntuales, ¿sí? Como los no funcionales con seguridad, calidad, por ejemplo, los funcionales con usuarios y sistema. Entonces, las organizaciones lo que hacen es tener una tabla unificada y manejar unos tipos. O sea, ya hay como tal unas especificaciones para que los analistas se basen en y que todos hablen de la misma manera. Entonces, no va a ser que el analista Cristian le va a poner un requerimiento funcional y el analista Carlos le pone del sistema. No, ya ahí lo que hacen es que definen cuáles van a ser las clasificaciones, definen cómo van a ser los tipos, definen cómo se van a manejar tiempos y prioridades. Entonces, esas escalas también ayudan en los momentos en que estamos trabajando formatos. Entonces, esa es una de las maneras como se trabajan. Ahora, digamos que con toda la evolución del desarrollo de software que está yéndose hacia desarrollo ágil, metodologías ágiles, herramientas, por ejemplo, como el Scrum, ¿sí? Que es una metodología que permite manejar proyectos de desarrollo de una manera ágil, ha articulado herramientas como el Trello, como el Jira, en donde trabajan a través de historias de usuario, se especifican las historias de usuario una por una y digamos que desde ahí también se hace toda la refinación, si llegan ajustes. Entonces hay una persona que está encargada de ir trabajando toda esta información. Eso también lo estuvimos mirando en el CIPAS y de hecho hay certificaciones que permiten conocer estas metodologías para alinearnos también a esos procesos de desarrollo. En nuestro caso, digamos de que acá estamos compartiendo una plantilla para especificar objetivos, requerimientos. No es la única que existe, como les digo, las organizaciones pueden generar sus propias estructuras. Entonces, si ustedes hacen una consulta en Internet y buscan modelos para documentar requerimientos, pues encontrarán muchas, ¿sí? Con diferentes clasificaciones, con diferentes metodologías. Entonces, lo importante no es cuál de todas las tablas se puedan utilizar, ¿sí? O que de pronto no vayan a considerar que esta tabla como tal es una camisa de fuerza o es totalmente rígida, sino que al contrario, pues las dinámicas empresariales hacen que las necesidades propias pues se vayan ajustando a esas herramientas. Entonces, en este caso, vemos una plantilla para especificar objetivos, numeramos el objetivo, colocamos una descripción, versionamos, ¿sí? Como hablábamos ahora. Entonces, antes del accidente tiene una versión, después llega, se presenta un accidente, entonces generamos una versión 2 del objetivo, del requerimiento, los autores que documentaron esto, las fuentes con las que se hizo pues la versión, la descripción del requerimiento ya puntual. Entonces el sistema debe solicitar en la creación de un cliente los datos y se le incluye ahí la variable de lesiones osteomusculares, ¿sí? Si hay un subobjetivo, entonces si hay una herramienta ya con una clasificación de objetivos, ¿sí? Subobjetivos, pues se puede adaptar acá. También uno lo puede encontrar como requerimientos que hagan parte uno del otro. Entonces, puede ser que hay un requerimiento que hable de un módulo puntual, que es la gestión de clientes. Entonces, ese es mi objetivo grande. Y en los subobjetivos, entonces habla de la creación, la modificación,